Shalom, aleje en paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas. Muchas verajot. Les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom Extensión Tegucigalpa, Honduras. Y pues en esta hora les damos la bienvenida a su programa El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom y en cabina principal nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales allá en lo que es el sur de California. Bendiciones a nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Muchas verajot para ustedes. Nos gozamos pues en esta hora, mis hermanos y hermanas, de poder estar con ustedes una vez más en su programa El Predicador, ya que la semana pasada no pudimos transmitir programa. Tuvimos algunas dificultades, dificultades personales, ¿verdad? Y bueno, pero damos gracias a nuestro Jehová, que es quien nos ayuda en todo y que hoy pues ya podemos estar una vez más con todos ustedes en este bello programa El Predicador, que se transmite a través de Radio Shalom, eh, pues lo que es, mis hermanos, una estación de raíces hebreas de nuestra fe. Y quiero invitarles a ustedes a que vaya también, a que entre, ingrese a la página www.elyosoy.com, donde va a encontrar un tesoro espiritual. Y cuando digo tesoro espiritual me refiero a las enseñanzas de la Torá en una mente hebrea que tienen allí nuestros amados pastores Aarón y Araceli de Morales. Enseñanzas para todos los niveles. Y es que esto siempre lo digo porque es una realidad, es enseñanza para todos los niveles, para los que vienen comenzando en la raíz hebrea, para los que ya tienen algún tiempo, para los que pues ya tienen hasta ministerios en lo que es en sus cajal, en su congregación, quizás son roín, son pastores o morín, son maestros, y quiere usted seguir aprendiendo, pues entre a www.elyosoy.com, donde encontrará mucho material de estudio, material escrito, material en audio, algunos por una ofrenda muy pero muy módica, que realmente merece la pena por toda la enseñanza que hay allí, mis hermanos. Y bien, entonces, mis hermanos, pues vamos a entrar a esta bella página y recibir la bendición del eterno Jehová que tiene preparado para todo aquel que ingrese a esta bella página. Bien, mis hermanos, vamos a hacer una tefilá para que sea nuestro Jehová que nos dirija, porque hoy tenemos el tema los cuatro temperamentos. Vamos a ver hoy los cuatro temperamentos que pues ya usted más o menos se imagina cuáles son, ya usted lo sabe, ¿verdad? Pero los vamos a ver, estos temperamentos, mis queridos hermanos, los vamos a ver en una mente hebrea. Y por eso el tema hoy, los cuatro temperamentos. ¿Cuáles son esos cuatro temperamentos? El sanguíneo, número dos, el colérico o frenético colérico, como se le llama, número tres, el melancólico y número cuatro, el flemático. Pero lo vamos a ver bajo una perspectiva hebrea. Hagamos tefilá a nuestro Jehová para que nos dirija. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato Baruch atah Jehová noten hatorá. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, donador de la Torah. Amén. Bien, eh, comencemos entonces leyendo el texto base, ¿verdad?, que tenemos hoy, y es Proverbios. Váyase conmigo al libro de los Proverbios, capítulo 16 y verso 32. Este es nuestro verso base. ¿Y qué nos dice Proverbios 16, 32? Nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Repito, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse, perdón, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma
una ciudad. Y bueno, aquí comenzamos con nuestra enseñanza de hoy de los 4 temperamentos vistos desde una mentalidad hebrea. Obviamente o no podemos obviar hablar de los 4 temperamentos, también mencionando lo griego, sanguíneo, frenético, colérico, y etcétera, porque ya sabemos que es así como estos 4 tipos de temperamentos se hicieron famosos dentro de una teología griega. Pero nosotros vamos a tratar de ver lo que es a través de la raíz hebrea, estos 4 temperamentos también. Bien, entonces miramos que cuando hablamos de los 4 temperamentos, la Torá no utiliza los términos técnicos, ¿verdad? De la psicología moderna, como lo que estamos hablando, sanguíneo o flemático, etcétera. Pero ofrece una guía profunda sobre lo que es el dominio propio y lo que es la formación del carácter, ¿verdad? Esto es importante que lo entendamos, que no hay en sí, así como lo presenta la teología, como lo presenta la psicología moderna, no hay una forma en términos técnicos donde se encuentre que diga sanguíneo en la Torá, o en el Brihad Hashao que diga frenético colérico, que diga flemático. No vamos a encontrar, no vamos a encontrar de esa manera así, de una manera técnica. Pero sí, como ya les dije, la Torá, el Brihad Hashao nos ofrece una guía profunda sobre lo que es el dominio propio, el cuidado que tenemos que tener respecto a todo esto y la formación de lo que es el propio carácter, ¿verdad? Y esto es muy serio en la Torá, porque define cómo somos cada uno y cómo cada uno nos dirigimos en el camino del eterno Jehová, que es Yehoshua, a través de la Torá. Y pues ahorita les he dado un versículo que es clave, que resume la importancia de lo que es nuestro temperamento. Y es el versículo que acabamos de leer como texto base, Proverbios capítulo 16, verso 32, donde nos habla que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, mis hermanos, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿verdad? Entonces, así tenemos varios versículos que podemos ver. Por ejemplo, mis hermanos, tenemos otro versículo en Eclesiastés, en el mismo Proverbio hay más versículos, en lo que es el Brihad Hashá, en 2 Timoteo, en Santiago, que vamos a estarlos leyendo más adelante, ¿verdad? Entonces, pero queremos enfocarnos en estos 4 temperamentos y ver qué nos dice la Torá acerca de algunos personajes bíblicos que tenían estos temperamentos. Entonces, desde una perspectiva de mente hebrea, ya les digo que no se basa, hablando de este tema, no se basa en la psicología clásica griega, ¿verdad? Como los temperamentos de Hipócrates, porque es quien habló de los 4 temperamentos, sino en el concepto de la naturaleza humana dentro del plan divino. Mientras que lo que es la mente griega clásica, pues miramos que es por humores o fluidos, la mente hebrea se enfoca en la funcionalidad, la relación con el Creador, con Jehová, y lo que es el propósito. Y es ahí donde nosotros queremos ver, porque como le digo, nuestro temperamento tiene que ver también cómo nos conducimos en el camino del eterno Jehová y cómo damos testimonio también, ¿verdad? Cómo damos testimonio a través de nuestra personalidad, a través de nuestras acciones, de nuestra forma de ser, mis hermanos. Entonces, el contexto hebreo bíblico
estos cuatro caracteres, que algunos dicen también temperamento, o sea, a veces se hace la diferencia entre temperamento y carácter, pero vamos a decirlo así. En el contexto hebreo bíblico, estos cuatro caracteres suelen eh, asociarse con figuras representativas, y eso es lo que vamos a hablar, que ilustran cómo Elohim moldea el temperamento natural hacia un carácter espiritual. ¿Ve? Y ahí ya vamos viendo entonces cómo hay una pequeña diferencia, pero cómo se relaciona el temperamento y el carácter, ¿verdad? Entonces, repito, estos cuatro caracteres suelen asociarse con figuras representativas que ilustran cómo Elohim o Dios moldea el temperamento natural hacia un carácter espiritual. Entonces vamos a ver el primer temperamento. El primer temperamento que queremos ver y estudiarlo desde una perspectiva bíblica, pues, ¿verdad? Hablar un poquito de él. Es el temperamento sanguíneo. ¿Y quién refleja ese temperamento sanguíneo en la Torá o el Brit Hadashah? Pues vamos a poner como ejemplo a Kefa, a Pedro, ¿sí? En la mentalidad hebrea, la vitalidad y el entusiasmo son dones que deben ser canalizados hacia lo que es, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, la fidelidad o la emuná. ¿Y cuáles son las fortalezas de este carácter, mis hermanos? De este temperamento, pues. Bueno, se habla de este temperamento de una sociabilidad, de una calidez y capacidad de respuesta inmediata. Y es que esto lo podemos ver en Pedro. Muchos dicen que Pedro era amargado, pero es que confunden el temperamento que tenía Pedro con ser amargado, con ser alguien enojón, ¿verdad? O renegón, como decimos. Pero no es así. Y por eso dicen, no, es que Pedro era un frenético colérico. Y así lo dicen, sí. Era un frenético colérico. Él tenía este temperamento, pero no es así. En una mentalidad hebrea miramos de que en realidad Pedro pues era alguien así, de respuesta inmediata. ¿Qué pasó cuando de un temperamento sanguíneo, que es característica esto, de tener una respuesta inmediata? ¿Y qué pasó cuando Yeshua sube al monte y está el profeta Elías con él, ¿sí? Y Moisés? ¿Y qué es lo que sucede? Y Pedro dice, vamos a hacer unas enramadas, corre y vamos a hacer unas enramadas, tres enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Entonces, ahí miramos, ¿sí?, cómo era alguien que respondía inmediato a las situaciones, y para bien o para mal, pero así era Pedro, ¿verdad? Y en ese momento, para bien o para mal, pero así era, y Pedro en ese momento lo hace. Pero ¿qué sucedió? Bueno, hubo silencio, ¿verdad? Es decir, no vamos a hacer eso. Pero ese era Pedro, ese era Pedro. Y no era alguien como se dice muchos, que era amargado, que era un frenético colérico. No, él era sanguíneo, ¿verdad? Era lo que reflejaba Pedro. Era sanguíneo. Y cuando hablamos de sanguíneo dijimos de que era alguien también sociable. Bueno, y usted lo ve cómo andaba cerca de nuestro amado Yehoshua. Eran dos los que más andaban cerca. Obviamente tenemos a Yohanan, que era el que andaba más cerca, y tenemos a Pedro, que también andaba cerca. No solo Yohanan, él andaba muy cerca. Cuando hablamos de los dos, él andaba muy cerca también de nuestro amado Yehoshua. Así que él estaba ahí, ¿verdad? Eh, lo que sucede es que alguien que tiene un carácter sanguíneo como Pedro es impulsivo, ¿sí? Es impulsivo, y eso es lo que se confunde con alguien que es frenético colérico, que es de temperamento frenético colérico. Lo confunden muchos por eso, y lo confunden con alguien que es que es una chinche, como decimos acá en Honduras, que con nada se enoja. Pero lo que pasa es que él era muy impulsivo, ¿sí? Como el temperamento que tenía era sanguíneo,
pues parte del temperamento sanguíneo es que la persona es impulsiva. Si usted puede ir viendo también, si usted tenía el carácter, tenía el temperamento de Pedro, ya usted puede ir viendo qué temperamento es el suyo, de acuerdo a lo que vamos viendo acá también. Vamos a ir analizando cuál es nuestro temperamento. Entonces Pedro era impulsivo. Y por eso es que vemos que viene y cuando van a arrestar a nuestro amado Joshua en la besora, encontramos que viene él y ¡pam! Le corta la oreja a aquel sirviente. Impulsivo, agarra el machete, agarra ahí lo que andaba y ¡pa! Le corta la oreja a aquel varón. ¿Verdad? Era impulsivo, ¿sí? Entonces, es tremendo, pero así es. El que es sanguíneo es como Pedro, era impulsivo. Y sucede algo que muchas veces hay en esta persona que es con temperamento sanguíneo, pues tiende a la inconstancia. Y como es impulsivo, Pedro vino y dijo, no te voy a negar, no te voy a negar, Señor, no te voy a negar. Y le dijo el Señor, bueno, la verdad, 3 veces me vas a negar. ¿Sí? Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y ahí miramos la inconstancia, ¿verdad? Él decía, no te voy a negar, pero llega el momento y lo niega 3 veces. Por una parte dijo una cosa, pero por otra hizo otra, valga la redundancia. Entonces miramos la inconstancia y que él era impulsivo, porque era de carácter sanguíneo. Pero miramos una transformación, ¿sí? Miramos una transformación. O sea, ya miramos la fortaleza, ¿verdad? Que era sociable, cálido, era de capacidad de respuesta inmediata. Y los desafíos que era, bueno, inconstante e impulsivo. Pero hay una transformación, ¿verdad? En Pedro. Entonces, en alguien que tiene este carácter, este temperamento sanguíneo, las fortalezas son que es alguien cálido, es sociable y tiene una capacidad de respuesta inmediata. No espera mucho. Ahí está respondiendo rápido. ¿Verdad? De una, como decimos. Pero hay unos desafíos que tiene que ver en su temperamento y es que es inconstante e impulsivo. Entonces, pero en Pedro todo esto pasaba por su carácter sanguíneo. Pero miramos la transformación en Pedro. Pedro pasa de una impulsividad carnal a una estabilidad rocosa mediante la disciplina del espíritu. Así que el carácter de Pedro fue moldeado en el camino eh, sirviendo a Yehoshua. Y es lo que sucede, si nuestro carácter es moldeado cuando queremos servirle de corazón a Él, es moldeado en la Torah, es moldeado en el camino, mis hermanos. A nadie es perfecto y todos tenemos, junto con nuestro carácter o temperamento, que moldear algunas cosas. Y Pedro lo logró, de tal manera que ese temperamento impulsivo llegó a cambiarlo él, ¿verdad? Y, y sabemos que fue uno de los líderes de la iglesia, podemos decir. Bien, esto entonces, en cuanto al carácter sanguíneo, tenemos entonces a Pedro como uno de los ejemplos. Ahora vamos con el segundo carácter, que es el temperamento o temperamento, ¿verdad? El primer temperamento sanguíneo, el segundo temperamento el colérico, o algunos dicen el frenético colérico, como le decían a Pedro, que lo tenía. Bueno, pero ahora en este temperamento colérico vamos a ver al Sheliach Pablo. Wow, y usted dice, ¿cómo así? Em, es que muchos pues dicen, no, es que no, Pablo no puede ser del temperamento colérico, que hasta algunos lo completan diciendo frenético colérico. Bueno, miremos un poco entonces. Am, el ímpetu hebreo busca lo que es la sedaká, o sea, o más bien el sedek, lo que es la justicia, ¿verdad? Y la victoria de lo que es el reino de los Shamaim. Y esto es lo que miramos en Pablo, mis hermanos. Y
eh, los que tienen este temperamento buscan esto también. Por eso hablamos de Pablo en este temperamento colérico. Y como miramos en el primer temperamento y que nos referimos a Pedro con el sanguíneo, miramos fortalezas y los desafíos, que no vamos a, decimos desafíos, en vez de decir debilidades, no queremos decir debilidades, sino que son desafíos, porque esto lo podemos cambiar en nuestro temperamento, ¿verdad? Estas debilidades, entonces más los pongo como desafíos, porque los podemos cambiar, así como Pedro, ¿verdad? Moldear, transformar. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas del que tiene este temperamento colérico? Bueno, el que tiene este temperamento, una de sus fortalezas es que tiene determinación, ¿verdad? Tiene determinación. Dice, esto lo hago y lo hace, ¿sí? O sea, es una persona que no es de doble ánimo, ¿sí? Es una persona que entiende bien que no debe de ser eh, de doble ánimo. Así es, mis hermanos. Entiende según de Timoteo 1:7 cuando dice, pues Elohim no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Es alguien que es determinado. Y óigame, ¿quién le está diciendo esto a Timoteo? El mismo Sheliach Pablo. Aleluya, porque él entendía, ya que él era alguien, él entendía lo que estaba hablando, sabía de lo que estaba hablando, ya que él pues tenía este temperamento colérico, donde hay alguien, donde es alguien que tiene determinación. Así que él por eso le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Otra característica del que tiene temperamento colérico, y como le digo, vaya viendo usted también sí, qué temperamento es usted a medida vamos avanzando en este estudio. Otra característica que tiene el que tiene el temperamento colérico, reflejado en Pablo, ¿verdad? Es que es una persona de visión, mis hermanos, de visión grande. Si es una persona de visión, y lo podemos ver en el apóstol Pablo cuando dice que va a hacer algo, el que tiene este temperamento colérico, el que es de temperamento colérico, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Y miramos cuántos viajes misioneros de Pablo, 1, 2, 3, bueno, y sigue la cuenta. Es que tiene visión, él tenía la visión de en lo que estaba haciendo, sirviendo a nuestro amado hijo Yeshua, tenía la visión de extender lo que era el reino de Elohim, que pues fue la visión de nuestro amado Yehoshua también. Fue la visión de nuestro amado Yehoshua al elegir a los 12 Sheliachim, a los 12 apóstoles. Él no salió prácticamente de la región de ahí, o de la tierra de Eres Israel, pero la visión de él era extender el reino y que todos conocieran la Besora, el Evangelio, la Torá también, obviamente, y por eso eligió a los 12 para que ellos fueran y predicaran, mis hermanos. Aleluya. Y miramos Pablo cumpliendo esto también, un hombre de visión, determinado. ¿Y qué sucedió? Miramos cuántos viajes misioneros, predicó en muchas partes del mundo y ganó a miles para el reino de Elohim, de Jehová. Así que alguien que tiene este temperamento colérico como el apóstol Pablo, es determinado, tiene visión y tiene un liderazgo nato. ¿Sí? Tiene un liderazgo nato. Es decir, ya nace con ese liderazgo. Hablando de liderazgo, muchos dicen, el líder se nace, y otros dicen, no, el líder se hace. Y a mi punto de vista, de acuerdo a lo que he estudiado con los temperamentos, en realidad hay líder que nace,
pero también hay líder que se hace, o sea, ambos son correctos. Porque esto hay una disputa, una contienda en que el líder se hace o se nace, ¿verdad? Y unos dicen, no, es que se hace, no puede nacer alguien como ya innato, ¿no? Y otros dicen, no, 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 el líder nace, no es que se hace, el que va a ser líder va a ser líder. No, no es así. En el camino de Jehová entendemos, y de acuerdo a los temperamentos, que hay líder que nace, pero hay líder también que se hace. En este caso, del temperamento colérico reflejado en el apóstol, en el Sheliach Pablo, miramos que hay líder que nace, porque el Sheliach Pablo era un líder nato, ¿sí? Eh, Perteneciente al Consejo de los 70, según muchos estudiosos, un líder nato, ¿sí? Del Sanedrín. Miramos un hombre bien preparado y miramos el liderazgo nato que tenía en el ministerio también, ya sirviendo a Yehoshua, porque no fue a los apóstoles, sino que se dedicó como un líder nato a predicar, a dar testimonio de lo que le había pasado. Y esto es parte de alguien que tiene el temperamento colérico, este tipo de temperamento. Él se dedicó entonces a enseñar, a predicar, a ganar almas, y no fue directamente a los apóstoles. Es decir, él no fue ahí a ser enseñado, ¿no? Tienen que enseñarme a cómo liderar. No, él era un líder nato, de acuerdo a su temperamento colérico. Él era un líder nato. ¿Y qué pasó? Se fue y a predicar, ¿verdad? Y él mismo lo dice, que no fue a los apóstoles, sino que fue a los gentiles a hablarles. Aleluya. Así lo dice en sus cartas. Así lo dice, mis hermanos. Y así lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Que después de años, él se reúne con los apóstoles, mis hermanos, pero después de años se reúne con Pedro. ¿Y sabe qué? No para que Pedro le enseñara, sino para exhortar a Pedro y decirle que no haga que los hermanos sigan judaizando. Qué tremendo, ¿sí? Este apóstol es un líder nato, el apóstol Pablo, y lo podemos ver a través de la historia, a través de las escrituras, a través de la Torá, a través del Brit Hadashah. Esto no me lo estoy inventando, esto es una realidad. Y esto es parte del que tiene temperamento, este tipo de temperamento colérico, y lo refleja el apóstol Pablo. Bien, ahora, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos que tiene alguien que tiene este temperamento es la ira, mis hermanos, la impaciencia y la dureza. Son desafíos. Vemos al apóstol Pablo, y esto puede repercutir para bien o para mal, gracias a Dios y por el plan que tenía el eterno Jehová. En el apóstol Pablo, estas cosas, algunas de ellas reflejaron para bien. La impaciencia de él, de no esperar nada, sino que de un solo se tiró a predicar, a dar testimonio, no fue dando los apóstoles. Ahí miramos la impaciencia, pero fue para bien, gracias a Dios. La dureza, ¿sí? La dureza que él tenía fue para bien, porque le sirvió para su propio carácter. Todo lo que pasó, fue azotado, fue apedreado, fue bofeteado también, fue encarcelado, pero toda esa dureza le sirvió para bien, gracias a Dios. ¿Ve? El carácter moldeado a través de la Torá, y le sirvió para bien, gracias a nuestro Elohim, ¿sí? Así que estos son los desafíos que tiene el que tiene un temperamento colérico, que es impaciente, y que también lo que es la dureza en él se ve reflejada. Y por momentos la ira, ¿sí? La ira. Pero gracias a todo el conocimiento que tenía el apóstol Pablo, él pudo moldear esa ira, mis hermanos. Él pudo moldear esa ira. Y por eso es que él en sus cartas dice: quítense de vosotros toda gritería. Aleluya. Él sabía de lo que estaba hablando. Quítense de vosotros toda ira.
Bendito y alabado Jehová. Quítense vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Aleluya. Porque él sabía de lo que estaba hablando. Y esto lo podemos ver en el libro de los Efesios, esto que le estoy hablando, capítulo 4, verso 31 y verso 32. Así que él sabía, mis hermanos, de lo que estaba hablando. Pero su carácter fue moldeado. Esas cosas que pues en el temperamento colérico son debilidades, son desafíos. Él ya pues había sido moldeado en todo eso a través de la Torá, a través de toda la experiencia de la vida como creyente en Yeshua. Él había sido moldeado de todo esto. Qué bonito, mis hermanos. Y ahora miramos entonces la transformación del apóstol Pablo. Pablo redirige su celo, ¿verdad? Perseguidor hacia una entrega total a la expansión del mensaje de salvación, ¿sí? Entonces él venía y agarraba y decía, mi impaciencia va a ser para yo llevar el evangelio a más personas, a la más que pueda. Mi dureza va a ser, viendo sus debilidades como una fortaleza. Mi dureza va a ser que voy a soportar lo que venga, cárceles, injurias, maltratos, y yo lo voy a soportar. Mi ira va a ser contra aquellos que traen un falso evangelio, ¿sí? Y entonces él decía, si aún un ángel os traerá otro evangelio, no lo creáis. Y lo decía aquello con una ira, vamos a decirlo así, una ira santa, porque había transformado esa debilidad de ira carnal a una ira santa, de ser celoso de el evangelio, celoso de la besora, celoso de la Torá, celoso de la verdad. Aleluya. Y esa es la transformación. Qué bonito. Este es el segundo temperamento. Vamos al tercero, mis hermanos. Miramos el primero con el apóstol Pedro, el sanguíneo. Miramos el segundo ahora entonces con el apóstol Pablo, el colérico. Y ahora vamos al tercer temperamento, el melancólico. Y este temperamento nos tenemos que ir hasta allá, a la Torá, a los primeros libros, la verdad, en el primer pacto, porque este temperamento melancólico lo refleja Moshe. Lo refleja Moshe, o sea, Moisés. Este carácter conecta con la profundidad de la sabiduría también, o sea, la jokmá, la introspección. ¿Cuáles son las fortalezas de este temperamento melancólico y que tenía Moshe, que es quien refleja este temperamento, mis queridos hermanos, esto según los estudiosos? ¿Cuáles son las fortalezas? La sensibilidad que él tenía. Tenía una sensibilidad, el orden y profundidad analítica, ¿sí? Estas son fortalezas del que tiene el temperamento melancólico. Ya vimos del sanguíneo, ya vimos del colérico, ahora miramos del melancólico que lo refleja Moshe. Una de sus fortalezas es la sensibilidad que él tenía. ¿Qué pasó cuando aquel pueblo fallaba? ¿Qué pasaba cuando el pueblo fallaba? Hubo ocasión que Moshe en la Torá dice, bueno, si vas a destruir este pueblo, mira lo que van a hablar los demás, los egipcios, van a decir, no pudiste, lo sacaste de Egipto para que muriera en el desierto, no le cumpliste la promesa, parafraseado por mí, ¿verdad? Estos son palabras que Moshe decía, tenía una sensibilidad por el pueblo. El que tiene el temperamento melancólico tiene una sensibilidad por lo que ama, tiene una sensibilidad por lo que cuida, una sensibilidad tremenda por lo que quiere, mis hermanos, por lo que está a su cargo, ¿verdad? Por lo que está bajo su responsabilidad. Tiene una sensibilidad que no la tiene el colérico, que no la tiene el temperamento colérico ni el temperamento sanguíneo. Tiene una sensibilidad profunda. Hubo ocasión en que dijo, bueno, si vas a destruir este pueblo, entonces quítame la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, Moshe, la sensibilidad que él tenía, cómo reflejaba ese temperamento melancólico ahí.
Y el orden y la profundidad analítica, el orden, ¿verdad? El orden. Siempre fue un varón respetuoso, de orden, como estratega también en Egipto antes de volverse a su pueblo, al pueblo hebreo del cual pertenecía. Hizo muchas cosas también, según los historiadores. Y ahora, sirviendo a Jehová, miramos, mis hermanos, todo cómo era Moshe, y siempre lo miramos en él, el orden, ¿sí? Dictado obviamente por Jehová, pero él lo hacía. Y tenía una profundidad analítica. El que tiene el temperamento melancólico tiene una profundidad analítica. Y esto es lo que sucede. Miramos el orden cuando, aconsejado por su suegro Jetro, ¿verdad? Elige líderes, pero miramos una profundidad analítica, porque para elegir líderes se necesita eso, una profundidad analítica. No iba a poner a cualquiera, tenía que analizarlo como era. Tenía que analizar cómo era el líder que iba a colocar sobre 100, sobre 50, etcétera, etcétera, sobre 20, sobre 10, y así fue, ¿verdad? Pero él escogió estos líderes y lo hizo con una profundidad analítica. Es más, en, en lo que es el Zohar, y esto generalmente lo enseñan los cabalistas también, ¿verdad? Voy a mencionar un poco acá, aunque no nos gusta hablar mucho de cábala, porque la que más se ha difundido es la cábala mala, y de la cábala buena casi nadie sabe. Pero bueno, ahí se habla de que Moshe, cuando escogió todos estos líderes que menciona la Torá, que fue aconsejado por su suegro Jetro, pues Moshe les miraba el rostro y podía ver si había verdad en ellos. O sea, se tenía una profundidad analítica tremenda, mis hermanos. Así que el que tiene el temperamento melancólico tiene una profundidad analítica tremenda, tremenda, tremenda. Pero ¿cuáles son? Y esto lo tenía Moshe, ¿sí? Y una sabiduría también muy tremenda que tenía Moshe, y esto pues lo refleja el temperamento melancólico. Pero ¿cuáles son los desafíos para Moshe y para todos los que tienen el temperamento melancólico? ¿Cuáles son los desafíos? Pues que puede caer en depresión, em, puede caer en miedo y puede caer en autocrítica excesiva también. Esto fue un desafío para Moshe también, ¿sí? Moshe tuvo miedo cuando, por ejemplo, mató al egipcio que estaba molestando a uno de sus hermanos. Tuvo miedo cuando a alguien por ahí le dijo, yo te vi, que tú mataste al egipcio. Él tuvo miedo. Mis queridos hermanos, cuando fue despojado de todo lo que tenía y echado fuera de Egipto, pues hubo un momento que es posible que haya caído en depresión, ¿sí? Y haya empezado a autocriticarse excesivamente. Y bueno, y lo vemos cuando Jehová lo elige a él, y él miraba el monte que humeaba, y miraba la llama que no se extinguía, que ardía en fuego, aquella zarza, y él fue a ver, pero él empieza su autocrítica, aunque Jehová lo había escogido, y viene él y empieza a poner, muchos dicen excusas, y así lo hemos enseñado muchas veces también, pero en realidad era una autocrítica que él se hacía. O sea, él decía, no, yo no soy bueno para esto, no, yo no voy a poder esto, no, yo no hablo bien, no, ¿qué les voy a decir cuando me digan quién eres tú? Eh, Etcétera, etcétera. Y es parte de la misma autocrítica con esa respuesta que le estaba dando el eterno Jehová a él ahí, cuando lo estaba eligiendo para él dirigir al pueblo hebreo, sacarlo de la esclavitud. Era parte también de esas palabras que él decía a Jehová, eran parte de la autocrítica excesiva que él mismo se hacía. Entonces, viendo esto del temperamento melancólico reflejado en Moshe, ya no tanto podemos decir que eran excusas y excusas, como muchas veces hemos enseñado, sino que él estaba haciendo una autocrítica excesiva. No es que estaba rehusando, no se estaba rehusando
no dirigir esa liberación del pueblo, sino que él en su respuesta en realidad se estaba haciendo una autocrítica excesiva más que excusas, ¿sí? Y generalmente lo hemos juzgado por excusarse, por poner excusas en ese momento. Pero en realidad acá no era tanto la excusa que él estaba dando con sus palabras, sino que él se hacía una autocrítica y como esa autocrítica era excesiva para sí mismo, entonces daba esas respuestas, ¿verdad? De que no puedo hablar, de que qué le voy a decir cuando me pregunten cómo te llamas tú, etcétera, etcétera. Pero siempre había respuesta de Jehová para él. Aleluya. Y él fue el instrumento para liberar el pueblo hebreo de la esclavitud. Así que el que tiene este temperamento melancólico tiene la fortaleza de sensibilidad, orden y profundidad analítica, pero tiene los desafíos de que puede caer en depresión, en miedo y en autocrítica excesiva. Y miramos la transformación en Moshe. Inicialmente temeroso y reservado, como ya les dije, se convierte en el legislador humilde que habla con Dios cara a cara. Aleluya, cara a cara. De tal manera que se convierte en el legislador humilde que habla con Dios, mis hermanos, que dice que no había un hombre más manso en la tierra como lo era Moshe. Aleluya. Y hablaba con Jehová cara a cara. Bendito y alabado Jehová. Y bueno, para finalizar, tenemos el temperamento flemático. Y en este temperamento, aquí vemos reflejado al padre Abraham. Aleluya. El padre Abraham no podía faltar acá. Y acá lo hemos reflejado en el temperamento flemático. Y bien, representa la paz, la shalom y la paciencia necesaria para esperar las promesas, ¿verdad? El padre Abraham, aleluya. Bendito y alabado es Jehová. Esto es lo que representa Abraham con su carácter. La paz, la shalom y la paciencia necesaria para esperar las promesas. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas del que tiene el temperamento flemático reflejado en Abraham, el padre Abraham? La calma, la confiabilidad y diplomacia. O sea, sabe hablar, sabe convencer. Aleluya. La calma que tenía el padre Abraham. ¿Cuánto esperó para tener a su hijo Yitzhak? Bendito y alabado Jehová. Casi 100 años. Aleluya. La confiabilidad. Cuando lo miramos, ahora cuando era el sacrificio que Jehová le había pedido su hijo, pero él confiaba en Jehová que no iba a morir su hijo. Y es más, los estudiosos nos enseñan que confiaban más allá. Bendito y alabado Jehová. Por eso dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza, lo dice el libro de los Hebreos, porque su confiabilidad, su fe iba más allá. Aleluya. Porque según los estudiosos, en el sacrificio de Isaac, él no solo esperara que Jehová proveyera el sacrificio y que no fuera su hijo en el último minuto, al final, sino que él esperaba que si él sacrificaba a su hijo, Jehová Elohim lo resucitaría. Bendito y alabado Jehová. Y por eso es que dice la Biblia, el origen de allá, el libro de Hebreos, que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque hasta el momento no había alguien que pues haya resucitado, pero él creía que si moría su hijo Isaac, porque él lo iba a sacrificar, porque Jehová se lo había pedido,
se lo iba a resucitar Jehová. Bendito y alabado es Jehová. Por eso es una confiabilidad tremenda que tenía. Es parte del que tiene el temperamento flemático, tiene una confiabilidad, confía tremendamente en Jehová. Por ejemplo, si le sirve a él. Y la diplomacia, ¿verdad? Él podía convencer, sabía tratar a los demás. Miramos la diplomacia que él tenía. Él trató con reyes, ¿sí? Trató con familiares como su sobrino Lot. Dijo, no, entonces elige la tierra que tú quieras de estas que están acá. Y bueno, Lot eligió supuestamente la mejor, pero le fue peor, ya todos sabemos la historia. Pero bueno, él tenía todo esto, porque es parte del temperamento flemático, la diplomacia también, el saber tratar a los demás, ¿sí? Em, el saber llevar casos, aleluya, el saber llevar de la mejor manera casos, circunstancias que le han sido dadas o contadas o confiadas. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero ¿cuáles son las debilidades? O como ya les dije, no me gusta decir debilidades, sino desafíos. ¿Cuáles son los desafíos del que tiene el temperamento flemático? Bueno, la pasividad, la pasividad que tiene, mis hermanos, le puede traicionar, ¿verdad? La falta de iniciativa muchas veces también y la terquedad en algunas cosas. Le puede traicionar todo esto, ¿verdad? Le puede traicionar estas cositas, ¿sí? La pasividad que tiene, la falta de iniciativa y la terquedad. Bueno, miramos la terquedad en el padre Abraham, sí, que ya había una promesa, pero bueno, él dijo, bueno, voy a buscar, vamos a ver si aquí con esta otra mujer, pues cumplo la promesa. Entonces, bueno, ya sabe usted a qué me refiero. Y no era ese el camino, ¿verdad? No era ese el camino. Pero bueno, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? El que tiene este temperamento flemático tiene estos desafíos. La pasividad excesiva, vamos a decirlo así, la mucha pasividad excesiva le puede fallar, le puede traer consecuencias tremendas en contra. Gracias a Dios con Abraham no fue así. La falta de iniciativa en algunas cosas y la terquedad, ¿verdad? La falta de iniciativa en algunas cosas. Lo miramos, ¿verdad? Cuando Abraham presentaba a su esposa como hermana, en vez de ir y bueno, darle un sinnúmero de regalos a los reyes, al rey, ahí, a Faraón, qué sé yo, y bueno, y decir la verdad, decir, no, es mi hermana, ¿verdad? No es mi hermana, sino que es mi esposa. Aleluya. Em, pero bueno, mis hermanos, esto lo miramos en los ejemplos bíblicos, en los grandes patriarcas que tenían estos problemitas, estos desafíos en su temperamento. Entonces, los desafíos son la falta de iniciativa y la terquedad, muchas veces la pasividad excesiva. Pero la transformación de Abraham aprende a tomar acción por fe, ¿verdad? Saliendo de su zona de confort para convertirse en el padre de multitudes y ser el primer hebreo. Aleluya. Bendito y alabado Jehová. Bueno, seguiríamos hablando más de todo esto, pero yo creo que hasta aquí hemos comprendido bien. Yo creo que ya usted más o menos va entendiendo qué tipo de temperamento tiene. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a llegar hasta aquí entonces. Las diferencias claves en la mente hebrea de respecto a los temperamentos, y con esto finalizo, es la funcionabilidad sobre forma, ¿verdad? La mente hebrea no se pregunta qué es esto, sino para qué sirve o qué hace. El carácter es una herramienta para servir a Dios. No hay división entre cuerpo y alma. El carácter afecta lo que es la salud física y la comunión espiritual simultáneamente. Ya usted sabe que si usted si está con rencores y con raíces de amargura, puede venir una enfermedad. Nosotros en Raíces Hebreas sabemos todo esto también. Y bueno, en teología también se enseña. Y el temperamento es
para una identidad en el pacto, ¿verdad? El carácter no es estático, se define por la capacidad de caminar en los preceptos, o sea, en los mitzvot de nuestro Elohim Jehová. Aleluya. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a llegar con este tema de los 4 temperamentos que hemos visto, y hemos mencionado algunos personajes tremendos en la Biblia, como Pedro con el temperamento sanguíneo, como Pablo con el colérico, como Moshe con el temperamento melancólico y como Abraham con el temperamento flemático. Pero cabe decir también de que muchas veces se ha estudiado esto de los temperamentos, y según los últimos estudios se entiende de que hay muchas personas que tienen que son manejadas por 2 temperamentos. Así que por eso también es que muchos confunden a Pedro con decir, no, es que era frenético colérico. Porque pues en parte Pedro también tenía algo de lo colérico, del temperamento colérico, pero su principal temperamento era el sanguíneo. Y eso es lo que sucede. Muchos tienen más de un temperamento, es decir, 2, no es que tienen todo, ¿verdad? Sino que reflejan 2, o reflejamos 2, pero hay uno de ellos que sobresale sobre todos, o sobre el otro, perdón, porque no son 3 ni 4 ni los 4, sino que solo generalmente, de acuerdo a los estudios últimos que se han hecho, tenemos muchas veces 2 temperamentos, pero uno de ellos siempre resalta sobre el otro. En el caso de Pedro, era el sanguíneo. Y así también, ¿verdad? En muchos otros casos. Bien, mis hermanos, muchas gracias a todos. Hasta aquí llegamos entonces con este tema de los 4 temperamentos. Espero que les haya sido de bendición. Muchas gracias a todos por su atención y por estar siempre pendientes de su programa El Predicador. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice a todos muchas gracias, mis hermanos, por su bella atención, y nos escuchamos en una próxima ocasión. Para preguntas, vaya a la Kehilot de Yehoshua, donde su servidor le estará respondiendo, y si yo no puedo, hay maestros calificados allí que estarán respondiendo sus preguntas respecto, obviamente, al tema que hemos visto hoy. Bendiciones a cada uno y shalom, shalom.